necesitamos que tú hagas clara tu palabra a nosotros, en nuestros corazones. Tu palabra, la exposición de ella, tu palabra alumbra. Yo te ruego, Dios, que la exposición de tus palabras esta mañana alumbre a nuestros corazones. Ayúdame, Dios, a presentarlo con la más claridad que yo puedo, que los hermanos sean edificados, confrontados, dependiendo de la situación en que cada uno se encuentra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, esta mañana ya vamos a seguir con la serie de Santiago, una fe viva. La semana pasada estábamos en Santiago todavía capítulo 1 y hablábamos sobre la verdadera riqueza, donde había una exhortación para el hermano pobre y una exhortación para el hermano rico, en el contexto de las tribulaciones, las dificultades, las pruebas que hemos estado explicando basado en la carta de Santiago, de cómo Dios utiliza las pruebas para moldear y pulir el carácter de los cristianos, y de que las pruebas son la herramienta que Dios utiliza para hacernos crecer a la imagen de Jesucristo. Y hemos hecho énfasis de la importancia que tiene que los creyentes permanezcan bajo ese peso de prueba, porque al final va a ser bueno para ellos. Esta mañana nosotros vamos a cubrir otra porción de Santiago y van a ser los versículos del 12 al 15. También en parte en el contexto de las pruebas, pero con un poquito de cambio aquí, porque tiene que ver con la tentación. Y es el título del sermón de esta mañana, la tentación. Y es mi esperanza, mi deseo, que para usted esta mañana se haga como algunas cosas claras o clarificadas en cuanto a la tentación. ¿Qué es la tentación? ¿De dónde viene? ¿Cómo se origina? ¿Cómo se relaciona la tentación con Dios, si Dios tiene algo que ver con la tentación? Malos entendidos que hay con la tentación. ¿Qué diferencia hay entre tentación y prueba? Son las preguntas que vamos a responder en esta mañana. Entonces, no solamente vamos a leer el texto y vamos a comenzar a explicarlo. El texto es Santiago, capítulo 1, versos 12 al 15. Si tienen sus Biblias, pueden ir conmigo ahí, o si no, pueden escuchar el texto. Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese texto lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a hablar primero de la recompensa por resistir la tentación. En segundo lugar, vamos a ver una perspectiva equivocada en cuanto a la tentación. Y tercero, una perspectiva correcta sobre la tentación. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver primero en el versículo 12, una recompensa por resistir la tentación. Empieza diciendo el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado, recuerde que hablamos que Santiago hace muchas referencias, más de 20 referencias al Sermón del Monte. Y aquí parece que Santiago está pensando en el Sermón del Monte, particularmente en el capítulo 5, donde hay unas 8 o 9 bienaventuranzas, donde Cristo dice, bienaventurado, los pobres en espíritu, bienaventurado, y lo dice como 9 veces. Parece que Santiago está pensando en esto, y la idea de bienaventurado es dichoso, como dicen algunos comentaristas, esta persona es digno de envidia.
se utilizaba para el estado de los dioses entre los paganos. Una persona que estaba en un estado que podía ser envidiado, una persona dichosa, y más bien se refiere a un gozo interno según Dios y no las circunstancias. Recuerdan que Jonathan está hablando así, de ese gozo interno que no depende de cómo me esté yendo, si bien o mal, sino una condición que es interna, que depende de Dios y que está por encima de las cosas que estén pasando a mi alrededor. ¿Cuánto quisiéramos vivir así, tener ese tipo de gozo interno? Esta persona, dice aquí en este versículo 12, es bienaventurado. ¿Pero quién? Dice que soporta la tentación. Soportar, aquí esta idea es aguantar. Aguantar. Como decíamos de la palabra prueba también, que la palabra prueba y la palabra paciencia, cuando hablamos de paciencia, era no una paciencia de esperar solamente así tranquilo, sino que la paciencia tenía que ver más bien con que tú estás soportando un peso, una carga, y aunque pudieras salir de ahí, si pudieras, tú decides quedarte ahí hasta que esa carga haga en ti, como si tú estuvieras fortaleciendo los músculos, hasta que esa carga haga el efecto que tiene que tener en ti. Aquí la idea es resistir también y no ceder particularmente a la tentación. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora aquí es bueno dar un par de definiciones. Primera definición, prueba. Son presiones, dificultades, problemas de diferentes tipos. Recuerden de todo tipo de pruebas que hablaban en los versículos anteriores de Santiago. Ordenados por Dios para el desarrollo y madurez del carácter de sus hijos. Y decíamos que nos gustaría que hubiera otro método por el cual Dios hiciera su trabajo en nosotros, pero el método que Dios utiliza es el horno de las pruebas. Segunda definición, tentación. Aquí que la cosa se pone a veces porque la gente tiene todo tipo de creencias extrañas en cuanto a la tentación, y espero que hoy sea un día de aclaración en cuanto a este tema de la tentación. Tentación, definición, es una invitación o una incitación al mal o a pecar. Y aunque lo voy a decir ahorita, ahora se lo digo de nuevo, por si acaso de plano, para empezar, que la tentación en sí misma no es pecado. La tentación no es pecado. La palabra que se utiliza aquí para tentación, es un poquito aquí de tecnicismos, y es bueno ustedes saberlo también. Si usted va a profundizar un poquito en las escrituras, esto pienso que lo va a ayudar también. ¿Okay? La palabra que se utiliza para tentación en el versículo 2 del capítulo 1 y la que se utiliza en el versículo 12 es la misma. Algunos comentaristas bíblicos dicen que no hay ninguna razón para traducirla en el versículo 12 como tentación, y dicen que debe ser traducida también como prueba. Sin embargo, algunas versiones bíblicas la traducen como tentación, como es el caso nuestro también aquí. ¿Por qué pasa esto? La palabra puede utilizarse en dos sentidos: en un sentido positivo, como pruebas que Dios utiliza, o en un sentido negativo, como tentación, que entonces nos hace a nosotros o nos incita a hacer el mal. Pero la misma palabra, de acuerdo a dónde se utiliza, de acuerdo a su contexto, se puede entender como prueba o como tentación. Aquí la vamos a estar viendo en el versículo 12 como tentación. Esa es la idea. Ahora bien, si la palabra fuera prueba solamente, ¿en qué sentido esta palabra prueba pudiera convertirse en tentación? Y aquí está la clave. Bueno, una persona que está pasando por presiones, por dificultades, supóngase pierda su trabajo, pierde un familiar, un accidente inesperado, pasa algo, de diferentes cosas al mismo tiempo, es una prueba que Dios puede utilizar para moldear el carácter de la persona. Sin embargo, dependiendo cómo la persona responde a esas presiones que Dios ha ordenado, si la persona responde mal, por ejemplo, usted está en presiones, en dificultades, y usted empieza a dudar de Dios y empieza a murmurar de Dios, aunque no público, privadamente, o usted considera dejar la fe porque ese cristianismo no es lo que yo pensaba, ya eso entonces era una prueba y se convierte para usted entonces en una tentación, porque va a pecar entonces por desconfiar de Dios. En ese sentido, aquí en el versículo 12 hay ese peligro, y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que puede implicar por supuesto también una invitación al mal desde afuera y también desde adentro,
que nosotros vamos a ver también en este caso. ¿Por qué dice bienaventurado aquí? Continúa diciendo, porque cuando hayas resistido la prueba, la idea es aquí, cuando haya sido probado y se ha encontrado genuino o digno de confianza. Otra gente dice que cuando habla de aquí de resistido la prueba, se utilizaba para cuando se probaba una moneda en aquel tiempo y la moneda era digna o estaba lista para su circulación, y te da la idea de estar aprobado, y lo utiliza para nosotros aquí. Cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá, continúa diciendo, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren, este es uno de los pasajes, o específicamente porciones de la Escritura, que tú como predicador tuvieras deseado que los comentaristas bíblicos, uno se nutre, ¿verdad? Para vamos a ver exactamente qué lo están diciendo. Uno hubiera deseado que los comentaristas estuvieran en la misma página y dijeran más o menos lo mismo. Lamentablemente, este no es el caso. Posiblemente el 50%, 50 y 50, piensan diferente. ¿Cuál es el reto entonces mío como predicador? Dicen que si tú tienes un pasaje de esa manera, tú no puedes dar muy duro en el púlpito, porque tú no estás de que bien seguro. No, yo pienso que en un caso como este, tú analizas las diferentes opciones y al final, basado en tu convicción y tu entendimiento que el Espíritu Santo te da también, tú tienes que tener tu posición. Yo no voy a venir aquí a decirte, bueno, yo no sé aquí predicando, que yo lo dejo a ustedes sentados ahí. Sin embargo, en este texto, en esta porción aquí, me fue de ayuda a hablar con el pastor John Fallon. Todavía esta mañana estamos en esa etiqueta, en esa brega. Ahora te van a ver por qué. ¿Okay? También estoy diciendo a ustedes de ejemplo también, porque nosotros queremos tomar la palabra de Dios bien en serio y queremos ser lo más preciso posible. Y lo que hace el predicador es poniendo un ejemplo a ustedes, que cuando usted lee su Biblia también, no la lea lo loco así, no solo importa, sí importa. Es la palabra de Dios. Vamos a explicar ahora qué es lo que está pasando. Dice, recibirá la corona de vida. De esto vamos a hablar, la corona de vida. Ese es el problema aquí. ¿Qué es lo que es la corona de vida? Bueno, en el Antiguo Testamento, esto de corona de vida se utilizaba siempre en el plano literal. O sea, era una corona que utilizaban los reyes o utilizaban los sacerdotes. O sea, en ese sentido, cuando usted la ve en el Antiguo Testamento, eso lo quiere decir. Pero, ¿y en el Nuevo Testamento qué quiere decir corona? Bueno, en el Nuevo Testamento se utiliza de las dos maneras. De manera real, literal, como una corona, que utilizaban los reyes también, y particularmente en el Nuevo Testamento, era una especie de diadema que se hacía como con laureles y con flores, que se les daba a los campeones de las victorias de los juegos griegos, y se le ponía esta coronita así de flores que ustedes han visto, ¿verdad? Y esa era la idea de corona en ese tiempo. La pregunta es, ¿qué es lo que está diciendo esto aquí entonces? ¿Está hablando de una corona física? ¿O es más una corona en el sentido figurativo para nosotros aquí? Y los comentaristas mayormente en eso sí afirman que aquí en este pasaje está hablando de una corona no física, sino figurativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso entonces? Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primero, el concepto judío. Dice alguien, es probable que Santiago tuviese en mente el concepto judío de disfrute pleno de la vida como una prueba de las bendiciones de Dios. Este disfrute comienza aquí en la tierra y se extiende hasta la eternidad. ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque cuando usted lee la traducción de esta palabra corona de la vida, lo que dice literalmente es la corona que es la vida, o la corona que es en sí la vida. ¿Confundidos todavía? Por ahí vamos. La corona de vida es aquí y allá, o solamente allá. ¿Cuál es la posición que yo tomo con esto? La posición que yo tomo con esto es de que la promesa que está dando aquí sobre esta corona de vida tiene que ver con la vida venidera. Con la vida venidera.
Muchos de ustedes han escuchado lo que son las recompensas del creyente, que aunque todas las personas, los que han creído en Cristo, son salvos, no todas las personas van a recibir las mismas recompensas. De hecho, hay personas que se van a salvar, y como es un pasaje en Corintios, ellos se van a salvar, pero es como salvados por fuego, en el sentido que con que su casa se está quemando a las 2 de la mañana, y usted se da cuenta, usted no tiene tiempo de recoger nada, usted sale con lo que tiene, con la pijama, y se quema toda la casa. Usted se salvó, sí, pero como salvado por fuego. Entonces el punto que dice este texto aquí, el punto que hace es que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La idea es que la persona que soporta y resiste la tentación va a recibir una especie de reconocimiento, de honor especial de parte de Dios por haber resistido la prueba, por haber resistido la tentación. Para mí eso tiene más sentido. Y pensé en un ejemplo. Pensé en Policarpo, que se entiende que era discípulo de Juan. Policarpo, a los 86 años, fue llevado al martirio porque él no quiso negar a Cristo. Y le dijeron, pero tú solamente tienes que decir que el César es el Señor. Lo pensó un poco y él dijo, no. Y ustedes han oído esta cita de que dice que por 84 años él me ha servido y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo pues habría yo de negarlo ahora? Policarpo murió por el Señor, pero ¿qué hizo él? Resistió la prueba, y en ese caso también, esa prueba se pudo haber convertido en una tentación si él hubiera negado al Señor también y blasfemar el nombre del Señor, pero él aguantó y resistió la tentación. Estas personas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿No te dice que Dios ha prometido? Habla de la certeza de esta promesa. Si es de parte de Dios, lo que Dios ha prometido se va a cumplir a los que le aman. Esta es una expresión que denota a aquellos que verdaderamente son piadosos. Me gustó Juan capítulo 14, versículo 21, que dice, sobre este concepto de lo que le aman: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Saben el sentido literal de eso? De ese es el que me ama. Si se dijera de otra manera, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él y solo él y nadie más es el que me ama. En otras palabras, un cristiano verdadero se caracteriza por amar al Señor. Y alguien añade entonces, conectando con esto de sufrir por el Señor en la tentación, ¿qué mejor prueba de mostrar el amor por el Señor? ¿Qué mejor testimonio que estar dispuesto a sufrir por Cristo? Me gustó eso. Vemos entonces una recompensa por resistir la tentación. Ahora, en segundo lugar, y va a ser en el versículo 13, vamos a ver una perspectiva equivocada sobre la tentación. Una perspectiva equivocada sobre la tentación. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Primera frase. Cuando alguno es tentado, la idea es una persona que está siendo tentada, pero no solo está siendo tentada, sino que está a punto de sucumbir, está a punto de ceder. Cuando la gente está en medio de eso, esa es la idea que está diciendo. Dice, como tenga esa posición, cuando entiende que ya casi no puede dar más y va a ceder, no diga que es tentado de parte de Dios. La manera en cómo Santiago habla de esto aquí es porque ya eso estaba ocurriendo. Estoy hablando un poquito del contexto histórico. Ya en este tiempo había personas, especialmente judíos, que decían que Dios tentaba al hombre y que la fuente de la tentación venía de Dios. Había esa tendencia entre los judíos, y los eruditos tenían sus debates también en ese tiempo en cuanto al origen del mal. No sé si ustedes habían oído, pero una de las quejas y las críticas de los que se llaman ateos es que si Dios es bueno y Dios es todopoderoso, dicen ellos, ¿por qué existe el mal? Porque si es bueno, ¿cómo permite el mal? Y si Él es todopoderoso, ¿por qué no lo previene o no lo elimina? Y se quedan ahí como patinando
y ponen como excusa de que no son creyentes porque no pueden entender y conciliar el origen del mal. Y nosotros en esta vida no vamos a entender completamente el origen del mal, totalmente, pero aún así eso no nos impide a nosotros continuar confiando en el Señor, basado en lo que nos ha dado en su palabra. Y Santiago, conociendo bien la cultura y lo que estaba pasando, dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Me gustó que alguien comenta sobre uno de los libros de Homero y el dios Zeus. Y el dios Zeus dice que es interesante la facilidad como los seres humanos culpan a los dioses, y dice Zeus, es una ficción, dice cómo nos culpan a nosotros por sus problemas y sus fracasos cuando se debe a las mismas estupideces de ellos, dice Zeus. ¿Qué estoy diciendo? Los seres humanos tenemos la tendencia de culpar a los demás por nuestros pecados. Un ejemplo es la mujer que se irrita y le tira calderos y platos al hombre, y cuando le pega al hombre en la cabeza, ella dice, lo que pasa es que tú me haces incorporar, tú me sacas la piedra a la carne. O el marido que le pega a su mujer y dice, tú sabes que tú me haces a mí. No, él le echa la culpa a ella, y eso es algo que viene desde el principio de Génesis capítulo 3, cuando Adán, con su pecado, le echó la culpa a la mujer y finalmente terminó echando la culpa a quién? A Dios. Tenemos que tener cuidado con esa tendencia de echar la culpa a los demás por nuestros pecados, y particularmente con lo que pasa y cómo reaccionamos cuando somos incitados al mal, en este caso con la tentación. Santiago dice, no, y dice dos razones. No diga que es tentado parte de Dios, porque lo que estaban diciendo es que el origen y el agente activo en la tentación era Dios mismo. Pero decir que Dios mismo es el agente y la fuente y el origen de la tentación constituía una blasfemia. Es una ofensa a Dios. Él da dos razones por las cuales no debe decir que la tentación viene de Dios. No culpe a Dios. Uno, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios es santo, Dios es puro. Una de las definiciones de la santidad de Dios tiene que ver con su absoluta pureza. El pecado y la incitación al mal no puede venir de Dios. Dice, Dios no puede ser tentado por el mal. En Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dice Habacuc capítulo 1 versículo 13. En 1 Juan capítulo 1 versículo 5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando habla aquí en el sentido moral, es que en Dios no hay una mezcla de tinieblas y de luz, como creían antes, sino que Dios es todo luz y no hay pecado en él. Eso es lo que está diciendo ahí. Y este Dios no tiene la capacidad de pecar, debido precisamente a su naturaleza. Dios no puede pecar y no puede ser tentado por el mal. En otras palabras, a Dios usted no puede poner el pecado y pasear el pecado por el frente y provocar a Dios como que Dios quiera pecar, porque en él no hay esa naturaleza. El pecado para Dios no es atractivo como lo puede ser para nosotros, y lo es. Para Dios el pecado es repugnante. Oh, que nuestros corazones hubiesen también esa actitud y ese deseo. Dios, ojalá que el pecado para mí me resulte también tan repugnante como te resulta a ti. En la televisión, en las revistas, en los libros, los famosos nos quieren vender el pecado como algo a veces que es como está de moda, fancy, lo que sea. Pero Dios lo ve sencillamente repugnante. Dios no puede ser tentado por el mal por su misma naturaleza. Y él da una segunda razón de por qué no debe decir que es tentado por Dios. No diga a nadie así. Dice, ni él tienta a nadie. Eso está conectado con lo primero. Si Dios no tiene ningún tipo de relación con el pecado, porque él no puede pecar por su naturaleza, ¿cómo él va entonces a motivar a alguien a que peque? Es inconcebible, es imposible. No me andré a entender esto, chicos. Entonces, ¿y cómo es eso? Bueno, imagínense un papá, un padre. Él sabe que su hijo, a medida que el hijo va creciendo,
el papá va a tener que dejarlo y va a dejar exponerlo a diferentes cosas, sea que va a la escuela o a la universidad o va a un trabajo. Él sabe que su hijo va a exponerse a cosas que el papá tal vez no quisiera que se exponga, pero inevitablemente el muchacho se va a exponer a tentación y a cosas que lo van a incitar al mal. Quiere decir que si yo dejo a mi hijo ir a la universidad o a un trabajo porque trabajan inconversos y ahí le van a ofrecer drogas y le van a ofrecer cosas y todo eso, ¿quiere decir que yo estoy incitando a mi hijo a pecar? ¿Que yo estoy tentando que peque? No es. Dios no puede ser incitado por el pecado, ni tampoco Dios tienta a nadie. Ahora, algunas razones por las cuales algunos piensan que Dios tienta a los hombres a pecar. Esto me parece interesante. Uno, se apoyan en los decretos eternos de Dios. O sea, es una especie de fatalismo. Imagínate, Dios es Dios y así Dios lo decretó desde la eternidad. No hay nada que pueda yo hacer. Dos, se apoyan también en la soberanía de Dios, en el sentido, Dios está en control de todas las cosas. O sea, Dios también tiene que estar en control de esta situación de tentación en la que yo caí, así que eso es cuestión de Dios y Dios está en control. Muchos pueden razonar así. Aún entre evangélicos uno puede oír algún tipo de razonamiento que parecen a este tipo de cosas aquí. Y cuando el evangélico habla así, está revelando mucha ignorancia de las escrituras también y mucha inmadurez si la persona realmente es creyente. Número 3, porque la gente puede pensar que Dios es que está tentando a la gente. 3, como Dios esta parece más inteligente, pero aún falla la prueba. Oigan lo que dicen algunos. O como Dios permite que otros nos tienten, pudiendo Él prevenirlo, eso equivale a que Dios mismo nos tienta. No dicen que Dios lo hace directamente, pero como Dios lo permite, entonces Dios está envuelto en el asunto. Y Santiago está diciendo, no. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, 1. Y 2, Dios no tienta a nadie. Encontré esto, me pareció interesante, y alguien dice, haciendo una especie de análisis, una suposición sobre algunas razones por las cuales Dios no necesita tentar a nadie. Escuchen estas razones. Suponiendo, dice, una razón por la cual no. 1. Dios no tiene pasiones malignas en Él como la tenemos nosotros. 2. Dios no tiene falta de poder, Dios tiene todo el poder. ¿Para qué tiene que tentar a alguien para conseguir más poder? Él lo tiene todo. 3. Dios, a Él no le falta riqueza. Dios tiene todos los recursos, Él es el dueño de todo. Salmo 50. 4. Dios no tiene falta de felicidad, como decían los reformados, creo. Dios es el Dios feliz. ¿Para qué va Dios a tentar a alguien? No necesita hacer. Si ese fuera el caso, así que nada podría presentarse a la mente divina como un incentivo para hacer el mal. Es imposible. Ahora, algunas personas pueden tener algunas objeciones, como los juicios. Protesto. 2 objeciones en cuanto a esto de la tentación y de dónde viene. Primera objeción. Alguien dice, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tentó a Dios. Tú acabas de decir que Dios no, el pueblo de Israel tentó a Dios. En Éxodo está eso. ¿Cómo tú me explicas eso? Bueno, el sentido de tentar a Dios aquí no es que lo movieron a pecar, de que le presentaron algo que parecía atractivo y entonces provocaron a Dios. La idea es que provocaron a Dios a ira, porque en Éxodo 17, 2 y 7, en el 7 dice particularmente, en la última parte, ellos querían agua que no había y empezaron a quejarse. Habían pasado pocos meses de que salieron de Egipto cuando Dios abrió el mar rojo, y ya en unos días ya no querían y se estaban quejando y murmurando. Y ellos llegan a decir en Éxodo capítulo 17, versículo 7, dicen ellos, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Dios o no? Aquí no hay agua. Nos trajeron de Egipto para matarnos de sed aquí, y allá comíamos cebolla y puerros y buenas carnes y todo eso, sí, eso era verdad.
Ellos estaban quejándose de Dios, en ese sentido lo estaban provocando a ira, estaban dudando de su cuidado, de su bondad, de su providencia. En ese sentido que se refiere que tentaron a Dios. Okay. 2. Si Dios no puede ser tentado, ¿cómo entonces fue tentado Jesús si la Biblia dice que Él es Dios? Y este es un argumento que utilizan algunos para decir que Jesucristo no es Dios. ¿Cómo se explica eso? Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado. Algunos dicen, no, lo que pasa es que Jesús, siendo hombre, siendo Dios, Él fue tentado como hombre, no como Dios. Pero encontré una explicación que encuentro que es más precisa con esto. Y la idea es que Jesús fue tentado desde afuera y no desde adentro. En el sentido de que Satanás, ¿qué hizo? Le presentó cosas a Jesús para que Él pecara. Le dijo que, ¿por qué tú no dices que estas piedras se conviertan en pan? ¿Por qué tú te tiras del tabernáculo, del pináculo del templo, para que los ángeles te atrapen? Lo que estaba Satanás haciendo era incitando desde afuera a Jesús para que actuara independiente a su Padre, cosa que Jesús no iba a hacer. Entonces Jesús fue tentado en todo, pero no había en Él, dentro de Él, nada que lo moviera y que Él deseara pecar. Imposible. Totalmente puro. Jesús nunca pecó. No había pecado en Él. Entonces, en tercer lugar y último, si Dios no es la fuente de la tentación, ¿cuál es entonces? ¿De dónde viene? Y esa respuesta la encontramos en los versículos 14 y 15. ¿Ok? Versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice cada uno, la idea es que afecta a todos los hombres, toda persona es tentada. Hay cristianos que pueden frustrarse al no entender bien este concepto y se sienten tentados y piensan que han pecado. El hecho de que seas tentado y muy fuertemente tentado no quiere decir que estás pecando. Ser tentado y pecar es diferente. Y eso en parte nos da un poquito como de alivio y de consuelo que esto sea aclarado. Porque tentación uno tiene por todos los lugares. A veces uno se las encuentra y a veces uno se las busca también. Toda persona es tentada. Dice, cuando alguno es tentado, estén presentes, la idea es una experiencia continua. Es como si hubiera un enemigo persiguiendo a uno constantemente y uno como que no puede descansar. Y hace que uno desee ese momento cuando ya no estaremos en la presencia del pecado, cuando estemos con el Señor y no vamos a tener que batallar con esa tendencia de querer hacer lo malo, aunque sabemos intelectualmente que está mal, pero como quiera, ustedes saben que muchas veces nosotros cedemos a la tentación. Sigue diciendo el versículo aquí, versículo 14, dice que cada uno es tentado. ¿Cuándo? Cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia aquí es una palabra que es neutra y también depende de dónde se usa. La palabra concupiscencia quiere decir deseo. Por ejemplo, Pablo utiliza concupiscencia, que es deseo, no en el sentido malo, sino positivo, en Filipenses, cuando él dice, yo deseo estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En ese sentido, la misma palabra concupiscencia es buena, pero en este caso se utiliza en su sentido negativo, como mala, como pasión mala, como especialmente un deseo ilícito, por un deseo de lo prohibido. Eso es concupiscencia. Y lo que está diciendo es que cada uno de su propia concupiscencia es tuya. No viene del diablo tampoco, ni de los demonios, ni de tu mujer tampoco, ni de tus hijos tampoco. Es tuya. Es muy importante saber, es tuya. Mucha gente piensa que el ambiente daña a los demás. Como dicen por ahí, la fiebre no está en la sábana. El ambiente donde yo me crío puede tener un efecto en mí, sí, puede tener influencia en mí. Pero lo que hace muchas veces es que saca y exacerba lo que ya está dentro de mí. Porque la Biblia enseña claramente que el problema está en el corazón. Porque de dentro, no de afuera, vienen los malos pensamientos del corazón. Los homicidios, los adulterios, los robos, las mentiras. Es de adentro. Porque lo que no es lo que
entra al hombre que lo afecta, que lo contamina, hablando de los alimentos que están lavados, sino lo que sale del hombre. Jesús supo bien cómo explicar eso para que nos quedara claro. Dice de su propia. La persona que está siendo tentada está al mismo tiempo, oiga lo que dice el comentarista, está siendo cómplice en la tentación. Cuando usted es tentado y usted cede, usted no es inocente, usted es culpable también. Usted tiene la mano en el potaje, como dice por ahí. La persona está implícita, está implicada en el asunto. Ahora, esta concupiscencia, ese deseo por lo malo, de lo ilícito, esto varía de persona a persona. Ustedes saben que no todos somos tentados y seducidos con las mismas cosas. Hay gente que, por ejemplo, no puede ver una copa de bebida o de lo que sea, prefieren alejarse de eso porque su pasado, su trasfondo, dice, si yo me acerco a una copa de lo que sea de bebida, es que yo sé que yo me conozco. Y otras personas que le ponen bebida y dicen, mira, a mí eso, olvídate, tú no puedes bañar con eso, esto no me afecta a mí, que yo no. Sin embargo, tienen otras áreas que dicen, ¿sabe qué? No puedo. Y basado en tu trasfondo y en tu naturaleza y tus intereses, esta concupiscencia funciona de diferentes maneras y la tentación que tú tienes es diferente dependiendo de estas cosas que estamos explicando aquí. Dice que cada uno es atraído y seducido. La imagen que utiliza aquí es de la pesca y de la caza en ese tiempo. Cuando cada uno es seducido, está hablando como cuando usted va a pescar, que se le pone al anzuelo entonces ese cebo que todavía se utiliza, y le ponen también una lombriz o lo que sea, pero en ese tiempo le ponían un cebo, un pedazo de carne al pez, y el pez entonces es atraído y seducido, lo ve, dice, pues un pedazo de carne, él no sabiendo que hay un anzuelo, y él está sencillamente buscándose su destrucción sin saberlo. También se utilizaba para la caza de animales salvajes, por ejemplo. Hacían que el animal, mediante un cebo también, un tipo de algo atractivo para el animal estaba en un lugar protegido y seguro, y el animal, viendo esa carnada de lejos atractiva que promete algo, sale de su lugar seguro, y el animal entonces sale y cae donde hay un grupo de trampas y redes. ¿Han visto eso en películas? Que el animal sale y entonces de repente pisa una trampa y se levanta como una especie de red que sube al mono, así. Esa es la idea que está comunicando aquí. La idea de la carnada, que es atraído y seducido, pero también se utiliza también para describir a la mujer ramera en Proverbios capítulo 7, que llama al joven que va derechito por la calle y la mujer ramera lo seduce con sus palabras, y se lo vence y lo rinde con sus palabras que son blandas, palabras de aceite, y el muchacho es vencido. Escuchen algunas carnadas que seducen al hombre, no solamente al hombre varón, sino en sentido general al ser humano. Algunas carnadas que seducen al hombre. 1. Deseo de seguridad. 2. Deseo de tener riquezas. 3. Deseo de tener una vida fácil. Oye, eso es una fuente de tentación. Cogerlo suave, fácil. 4. Y este es bien fuerte. Deseo de placer sexual. Aún los fuertes, dice Proverbio, hombres, han caído por este problema. Aún los más fuertes han sido vencidos por la mujer extraña. Mucho cuidado. Dice un filósofo llamado Filo que nada es tan efectivo para hacer caer al hombre como la carnada del placer. Porque hay esa promesa de recibir algún tipo de beneficio, de alivio y de satisfacción, y se ve bonito, y usted se lanza con cabeza y cuerpo sin saber que su vida y su cuello es cuestión de tiempo, y va a escuchar el disparo o va a recibir el cuchillo en su garganta. Entonces, ¿qué ocurre entonces? El versículo 15 va a explicar lo que ocurre cuando el hombre es atraído y seducido. Entonces,
Y aquí se desarrolla una especie de reacción en cadena. Y es bien gráfica porque lo que utiliza aquí es la imagen de una mujer embarazada. Y una mujer embarazada sale embarazada, y si no pasa algo que interrumpa el embarazo, esa mujer va a dar a luz. Oye lo que dice el versículo 15. Entonces, el próximo paso, la concupiscencia, ese deseo maligno, esa pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Esto habla de concebir, habla de sexualmente, la idea. Significa que la persona ha sometido su voluntad a la tentación y se ha rendido a sus malos deseos. Y esto es lo que aclara a alguien, lo que yo le decía a ustedes, que el mero hecho de ser tentado no implica en sí algo pecaminoso, sino que el pecado nace cuando el deseo del hombre sale al encuentro, abraza la cosa prohibida y ocurre una unión pecaminosa entre los dos. Este Martín Lutero, que se conoce algo que él dijo sobre la tentación, dice él, Martín Lutero: no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido sobre ella. Es verdad. Yo puedo hacer algo con respecto a la tentación. Dice que después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que está diciendo es, la concupiscencia da a luz como un niño, que es el pecado. Y ese pecado, cuando es consumado, quiere decir cuando alcanza su madurez. Y algunos explican, cuando el pecado entonces se repite y coge como fuerza, entonces ocurre algo más. Dice que el pecado da a luz la muerte. ¿Ven la progresión? Oigan lo que dice alguien sobre la palabra que se utiliza aquí, da a luz la muerte, que es diferente a la primera palabra de da a luz de arriba. Oigan lo que dice alguien. Se utiliza en griego una palabra diferente. Dice, a veces se usa para referirse a algo monstruoso o exagerado. Cuando dice que el pecado da a luz la muerte, dice que es como cuando una mujer está embarazada y da a luz no un niño, sino 4 o 5. Me gustó esa imagen. Porque lo que pasa cuando empieza la concupiscencia, que da a luz el pecado, y el pecado entonces también tiene su hijo, y da a luz ese hijo, lo que viene es mucho más grande de lo que tú pensabas, y el efecto aquí es la muerte. Y esta muerte que está hablando aquí para el no creyente significa el lago de fuego, eternamente y para siempre, consciente, en cuerpo y en alma. Pero para un creyente puede significar una muerte anticipada, como le pasó a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, que le mintieron al Espíritu Santo y Dios mató a Ananías y Zafira, los dos en un mismo día. Así funciona el pecado. ¿Cuál es la genealogía del pecado? Oigan la genealogía del pecado, la descendencia, ¿cómo funciona? La lujuria es la madre del pecado. El pecado es la madre de la muerte. Y el pecador es el padre de ambos. Me gustó eso. Esa es la analogía, esa es la genealogía del pecado. Y ya para concluir, ¿cómo lidiar entonces con la tentación? ¿Cómo me manejo entonces delante de esto que parece una especie de monstruo que no me puedo escapar? ¿Qué puede hacer uno? A los creyentes, mi exhortación es considerar en primer lugar la actitud de José, que cuando la mujer de Potifar en Egipto se le ofreció a él porque quería acostarse con él, porque José se queda de hermosa presencia. Él le respondió en Génesis 39, versículo 9, en la última parte, después que le dice que mira, aquí yo soy encargado de todo, tu marido solamente me ha negado una sola cosa, que eres tú, porque tú eres su mujer. Y él dice entonces, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué actitud debo yo tener en cuanto a la tentación cuando se me presenta? Dios, habiendo sido tan bueno conmigo, voy a tirar todo por el suelo, voy a pisotear la sangre de Cristo, voy a pecar contra Dios. Ese pensamiento debería poner un poquito de freno en mí, como el de José. O sea, ¿cómo pecaría contra Dios? Y en segundo lugar, yo veo en Romanos
6, 19, 21, dice Pablo, dice, hablo como humano, versículo 19, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, asunto voluntario, y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros, son del cuerpo, para servir a la justicia. Debe haber esa disposición voluntaria de que así como yo me entregaba al pecado antes, ahora yo voluntariamente me entrego a la justicia. En tercer lugar, uno debería considerar, como dice el versículo, cuando uno está envuelto en el pecado, ¿qué beneficio tenía uno cuando andaba en hijo? ¿Qué sacaba uno realmente? ¿Qué sacaba? Por último, una exhortación a los no creyentes, y es decirle que primero lo primero. Tú no puedes lidiar con la tentación apropiadamente hasta que seas salvo. Eres esclavo del pecado y tienes que salvarte. Escuché a MacArthur explicando el Evangelio en un minuto. Voy a ver si lo imito un poquito como él lo dijo. Un poquito. Un minuto, el Evangelio en un minuto. Basado en 2 Corintios 5, 21. Dice el versículo: al que no conoció pecar, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecar, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo que nunca pecó y no merecía morir, continúa diciendo, por nosotros lo hizo pecado. ¿En qué sentido lo hizo pecado? No que Cristo pecó, sino que Dios el Padre trató a su Hijo como si Él hubiera pecado en nuestro lugar, y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que quiere decir es entonces, así como el Padre castigó a su Hijo sin haber pecado, entonces ahora nos ve a nosotros como si nosotros nunca hubiéramos pecado, o como si hubiéramos vivido la vida que Cristo vivió, y nos trata como su Hijo. Cuando el Padre ve a Cristo, nos ve a nosotros ahí, y cuando nos ve a nosotros, ve a Cristo. Eso se llama la sustitución. Una especie de gran intercambio, que Cristo vivió la vida que yo no pude haber vivido, nunca pecó, y Él a mí me imputa la vida que Él vivió, y ahora yo soy declarado inocente y justo por los méritos de Jesucristo. Cualquier persona que no conoce al Señor, mi invitación es, si no eres salvo, Jesús está todavía salvando a pecadores. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí todas las semanas, pueden acercarse a nosotros y preguntarnos, ¿cómo yo puedo ser salvo? Yo quiero ser salvo y quiero que Dios me ayude a lidiar con estas pasiones tan fuertes que yo tengo, que batallo todos los días, a toda hora, este asunto de la tentación. Yo quiero, y Dios puede hacer eso por ti. Vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que, aunque en este mundo tengamos que pasar por pruebas, dificultades y tentaciones, tú, Dios, tienes un plan maestro general en que tú vas para el creyente a hacer que todas las cosas obren para nuestro bien, aún las circunstancias más difíciles y más adversas. Queremos ser consolados con esas verdades, queremos creerte a ti, y particularmente en lo que hablamos hoy, queremos seguir creciendo en resistir a la tentación, sabiendo que de ti recibiremos la corona de vida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.